Hoy en día, celebrar un cumpleaños es algo totalmente normal. Nos reunimos, comemos pastel, encendemos velas y cantamos sin cuestionarlo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar por qué hacemos todo eso? ¿Quién decidió que el día de nuestro nacimiento merecía ser celebrado cada año? La verdad es que no siempre fue así. De hecho, durante la mayor parte de la historia humana, ni siquiera era común saber cuándo habías nacido. Las primeras sociedades vivían regidas por el ciclo de la naturaleza, no por calendarios. La agricultura marcaba las estaciones, pero el paso del tiempo personal, como los cumpleaños, era irrelevante para la mayoría. Los calendarios, tal como los conocemos hoy, son una invención relativamente reciente en la escala del tiempo humano. Las civilizaciones más antiguas como la mesopotámica o la egipcia desarrollaron complejos sistemas para medir los días, las lunas y los años. Pero esto se usaba para rituales religiosos, no para contar aniversarios individuales. Y cuando finalmente apareció la costumbre de registrar fechas de nacimiento, no era para todos. Durante siglos, solo los reyes, los emperadores y algunos personajes religiosos tenían el privilegio de saber y conmemorar el día en que nacieron. Su vida era considerada especial. El resto de la población simplemente vivía y moría sin festejos. Entonces, ¿cómo pasamos de una élite que celebraba su nacimiento como un evento divino a cumpleaños infantiles con piñatas y confeti? Para responderlo, hay que viajar por distintas culturas, religiones, supersticiones y momentos clave de la historia humana. Lo que hoy parece una simple fiesta, tiene raíces profundas que se entrelazan con astrología, poder político y antiguos miedos al más allá. Para encontrar las primeras celebraciones de cumpleaños registradas en la historia, debemos viajar al corazón del antiguo Egipto. Pero no te emociones todavía, no era una costumbre para todos. De hecho, el cumpleaños como lo entendemos hoy ni siquiera se refería al nacimiento físico de una persona, sino a algo mucho más simbólico y exclusivo. En Egipto, los faraones eran considerados dioses vivientes, y lo que ellos celebraban no era el día en que nacieron como humanos, sino el día en que eran coronados como faraones. Ese momento marcaba su nacimiento divino. Era el instante en que dejaban de ser simples mortales y se convertían en hijos del sol, con un rol sagrado sobre la tierra. Este día era motivo de celebración ritual, se ofrecían banquetes, sacrificios a los dioses, y se realizaban cantos y danzas en los templos. Todo el reino debía honrar al nuevo ser divino, y esa fecha se conmemoraba cada año. Así nació una de las primeras formas de cumpleaños como evento social, aunque limitado a los reyes y figuras religiosas. Curiosamente, hay registros en papiros y templos que sugieren que incluso los dioses del panteón egipcio tenían días de nacimiento, y estos también eran celebrados por los sacerdotes con ceremonias especiales. Esto revela algo clave: el acto de celebrar un nacimiento estaba estrechamente ligado a lo sagrado, al poder y a lo eterno. Las personas comunes no celebraban sus nacimientos. Para ellos, la vida era demasiado incierta, demasiado frágil como para registrar fechas personales. Nacer, enfermar y morir era parte de la rutina, pero solo los inmortales, los faraones, merecían un festejo anual. Este enfoque egipcio de la celebración del nacimiento como transición espiritual influenciaría profundamente a culturas posteriores, como la griega y la romana, que tomarían esta idea y la transformarían. Mientras Egipto reservaba las celebraciones para sus faraones divinizados, los antiguos griegos y romanos comenzaron a democratizar, poco a poco, la idea de celebrar nacimientos. Pero atención, para ellos, el cumpleaños no era solo una fiesta, también era una fecha cargada de simbolismo, rituales y protección contra lo desconocido. En la antigua Grecia, las celebraciones de cumpleaños no eran tanto personales como religiosas. Cada individuo tenía un genius o espíritu protector, una especie de alma acompañante, que influía en su carácter y su destino. En ciertas fechas, se hacían ofrendas a estos espíritus, y con el tiempo, estas prácticas evolucionaron hacia la conmemoración del día en que ese espíritu comenzaba a acompañarte.
tu nacimiento. Uno de los rituales más interesantes era el de rendir tributo a Artemisa, diosa de la luna. Los griegos ofrecían pasteles redondos de miel, adornados con velas encendidas, como símbolo del brillo lunar. ¿Te suena familiar? Así eso, ahí está uno de los primeros antecedentes del pastel de cumpleaños con velitas. Encenderlas era un acto sagrado, un mensaje luminoso a los dioses. Apagarlas, un gesto para hacer llegar tus deseos al cielo. Los romanos, por su parte, llevaron esta costumbre más allá. A partir del siglo I a.C., comenzaron a celebrar públicamente los cumpleaños de hombres importantes, emperadores, generales, poetas. A veces se organizaban juegos, banquetes y hasta días feriados. Con el tiempo, esta práctica se filtró hacia la gente común, especialmente entre los ciudadanos varones. Pero no todo era celebración. Para muchos, el cumpleaños también era un día peligroso. Al igual que el nacimiento y la muerte, se creía que ese día el alma estaba más expuesta a fuerzas espirituales negativas. Por eso, era común hacer rituales de protección, rodearse de seres queridos y alejar los malos espíritus con luces, música y regalos. En resumen, en Grecia y Roma, los cumpleaños empezaban a parecerse a lo que hoy conocemos, pero con un trasfondo místico. No era solo un festejo por vivir un año más, era una forma de equilibrar el destino, agradar a los dioses y protegerse del mal. Después del esplendor de Grecia y Roma, la costumbre de celebrar cumpleaños cayó casi por completo en el olvido durante la Edad Media europea. La razón, un profundo cambio de valores. Con la expansión del cristianismo, muchas de las tradiciones antiguas fueron vistas con desconfianza, y entre ellas, también los cumpleaños. Para la Iglesia medieval, celebrar el nacimiento de uno mismo era considerado un acto de vanidad. Se pensaba que exaltaba el ego, alejaba del camino espiritual y recordaba el momento de entrada al mundo terrenal y pecaminoso. En lugar de eso, la atención se centraba en fechas religiosas, santorales, y en especial, el día del bautismo, que representaba el verdadero nacer en la fe. Los únicos cumpleaños que se celebraban eran los de Cristo, la Virgen María, y algunos santos muy destacados. Fuera de eso, el nacimiento de una persona común no era algo digno de fiesta, y sin embargo, en la sombra, las clases nobles mantuvieron ciertas prácticas. Reyes y reinas seguían recibiendo regalos y realizando banquetes en fechas significativas, aunque muchas veces lo hacían bajo el pretexto de aniversarios religiosos o coronaciones. Para el campesinado, sin embargo, saber la fecha exacta de nacimiento ni siquiera era posible, los registros eran escasos o inexistentes. Pero no todo fue oscuridad. En algunos monasterios, los monjes comenzaron a anotar nacimientos de niños nobles en manuscritos, y en algunos pueblos rurales, persistían tradiciones precristianas que rendían homenaje al ciclo de la vida, especialmente en los solsticios o cambios de estación, que muchas veces coincidían con nacimientos importantes. La Edad Media fue, en cierto modo, un tiempo de pausa en la historia de los cumpleaños. La celebración pasó de ser pública y simbólica, a privada y marginal, pero la llama nunca se extinguió del todo, solo dormía, esperando volver con fuerza, y así ocurrió siglos más tarde. Con la llegada del Renacimiento, Europa empezó a mirar de nuevo hacia el individuo. El pensamiento humanista revalorizó la experiencia personal, la razón, el cuerpo, y con ello, también el nacimiento como hecho digno de ser recordado. El cumpleaños, aunque todavía no masivo, comenzó a resurgir. En esta nueva etapa, influida por el redescubrimiento de textos clásicos griegos y romanos, los pensadores comenzaron a recuperar muchas ideas antiguas, incluida la noción de celebrar la vida. Los artistas y nobles encargaban retratos con inscripciones de su fecha de nacimiento, y las familias aristocráticas volvían a organizar banquetes para conmemorar aniversarios. Con el auge de la imprenta y el avance del registro civil, cada vez era más común que las personas supieran con exactitud el día en que habían nacido. Se publicaban almanaques con los nombres de santos y fechas importantes, y en ellos se incluían nacimientos ilustres, reyes, músicos, científicos. El cumpleaños se volvía, poco a poco,
una forma de afirmación personal. Los calendarios familiares empezaron a usarse con mayor frecuencia. Las mujeres encargadas de organizar la vida doméstica comenzaron a anotar fechas de nacimiento de hijos e hijas, lo que dio paso a una costumbre íntima. Pequeños festejos en el hogar con comidas especiales, flores y, en algunos casos, regalos. Durante este periodo, los cumpleaños se asociaban más con el estatus y la cultura. Los intelectuales celebraban la vida de grandes pensadores. Algunos nobles organizaban festejos con poesía, música y teatro. Pero el concepto de cumpleaños aún era algo reservado a quienes tenían recursos, acceso a educación y tiempo para celebrar. Aún así, este resurgimiento plantó la semilla de lo que vendría después, la transformación del cumpleaños en una tradición familiar, popular y universal. Solo faltaba un impulso más, algo que lo llevara a todos los rincones del mundo, y eso llegó en el siglo XIX. Fue durante el siglo XIX, en pleno auge de la revolución industrial y el crecimiento de la clase media, cuando el cumpleaños dejó de ser un privilegio de nobles y religiosos, y pasó a ser parte de la vida familiar cotidiana. En la Europa del Norte, especialmente en Alemania y el Reino Unido, empezó a consolidarse una nueva cultura alrededor de la infancia. Las familias empezaron a dedicar más atención a los niños, no solo en lo educativo, sino también en lo emocional. Y ahí es donde el cumpleaños cobró un nuevo significado, una fiesta dedicada al niño o la niña como individuo único y amado. En Alemania surgió una tradición llamada Kinderfest, considerada una de las precursoras del cumpleaños infantil moderno. En estas celebraciones se preparaban dulces, juegos, coronas de cartón y, si tortas con velas, una por cada año de vida, se encendían para iluminar el camino del niño y se pedía que soplara las velas tras formular un deseo en silencio. Una mezcla de superstición, ternura y emoción. Estas costumbres se difundieron a otros países de Europa y también a Estados Unidos, donde las celebraciones familiares comenzaron a adoptar elementos parecidos, decoraciones, canciones, comidas especiales y por supuesto regalos. Pero no todo fue espontáneo. Este cambio cultural estuvo muy ligado a la nueva idea de infancia como una etapa especial de la vida que debía protegerse y celebrarse. Las escuelas comenzaron a registrar fechas de nacimiento, y los primeros álbumes familiares incluían fotos de los niños con su pastel. Al mismo tiempo, los avances tecnológicos, como la fotografía, la imprenta y la fabricación en masa de objetos decorativos ayudaron a que los cumpleaños se volvieran más accesibles, más organizados y más visuales. En este siglo, el cumpleaños se convirtió en un momento íntimo, familiar, lleno de cariño, pero también empezó a comercializarse, y con ello, nació un fenómeno que se expandiría como pólvora en el siglo XX, la industria del cumpleaños. El siglo XX transformó los cumpleaños en algo más que una tradición familiar, los convirtió en una celebración universal, masiva y altamente simbólica, gracias a la combinación de cultura popular, tecnología y marketing. Con el auge de los medios de comunicación, las industrias creativas y la publicidad, los cumpleaños se convirtieron en un evento esperado y visualmente codificado: globos, pastel, velas, sombreros puntiagudos, regalos y la infaltable canción de cumpleaños. Todo esto se convirtió en una especie de kit cultural adoptado en gran parte del mundo. Un elemento clave fue la canción Happy Birthday to You, escrita originalmente a finales del siglo XIX como un saludo matutino para niños, pero que en el siglo XX se convirtió en el himno global del cumpleaños. Su melodía simple y su letra directa la volvieron irresistible. La cantaban en inglés, en español, en japonés, en donde fuera. Se convirtió en una marca cultural, y hasta tuvo derechos de autor hasta el año 2016. También aparecieron nuevas tradiciones adaptadas a cada cultura. En América Latina, la piñata se volvió central en las fiestas infantiles.
En algunos países europeos, se instauró la costumbre de tirar de las orejas, y en otros, se comenzaron a contar anécdotas o dar discursos durante las celebraciones de adultos. Pero fue el consumo el que terminó de definir el cumpleaños moderno. Las empresas vieron el potencial de una celebración que se repetía cada año. Nacieron las tarjetas de felicitación, los juguetes especiales para regalar, las bolsas sorpresa, los servicios de catering para fiestas, las pastelerías temáticas, los paquetes de entretenimiento infantil, todo un mundo alrededor de la celebración. Y así lo que alguna vez fue un rito sagrado reservado a reyes y dioses, se transformó en un fenómeno cultural y comercial global en el que cada quien, sin importar su edad, se convierte por un día en protagonista absoluto. Pero no todo es consumismo, también se mantiene el gesto íntimo, la carta escrita a mano, la llamada inesperada, el abrazo sincero. El cumpleaños sigue siendo, en el fondo, una excusa para recordar que alguien llegó al mundo y eso merece ser celebrado. Hoy en día, el cumpleaños no es solo una celebración con globos y pastel, es una fecha con profundo significado emocional y simbólico, una pausa en el calendario donde nos detenemos para reflexionar, agradecer o simplemente sentirnos vistos. Más allá de la fiesta, los cumpleaños tienen una carga emocional potente. Para muchos, representan la oportunidad de hacer un balance personal, que hemos logrado, que nos falta, que queremos cambiar. Para otros, es un día de conexión, donde el cariño de familiares y amigos se manifiesta en pequeñas acciones, un mensaje, una llamada, un regalo pensado con amor. Y aunque en apariencia son iguales, cada cultura interpreta los cumpleaños de forma distinta. En países como Corea del Sur, por ejemplo, tradicionalmente se consideraba que al nacer ya se tenía un año, y todos sumaban un año a su edad el mismo día, el Año Nuevo Lunar. En México y otros países latinoamericanos, los 15 años son un rito de paso para las mujeres. En África, muchos pueblos celebran no solo el nacimiento de una persona, sino su rol dentro de la comunidad. Y para algunas religiones, como los Testigos de Jehová, los cumpleaños no se celebran, al considerarse prácticas de origen pagano. Esto demuestra que, aunque parece una tradición universal, el cumpleaños aún es interpretado de formas muy diversas. Con el paso del tiempo, nuevas generaciones están reimaginando los cumpleaños. Algunos prefieren experiencias sobre regalos, otros celebran solos, o con causas sociales, donan en lugar de recibir. Y con la globalización, también hemos visto la mezcla de tradiciones, un pastel alemán con piñata mexicana, una fiesta japonesa con música estadounidense. Incluso en tiempos difíciles, como durante pandemias o guerras, los cumpleaños resisten, cambian de forma, pero no de esencia, porque celebrar un año más de vida, incluso en medio del caos, es un acto de esperanza. Al final del día, un cumpleaños es mucho más que una fecha, es una oportunidad para decir, estoy aquí, he vivido, estoy viviendo. Desde los faraones del antiguo Egipto hasta las fiestas digitales de hoy en día, el cumpleaños ha recorrido un largo camino. Ha sido ritual, superstición, poder, intimidad, celebración y, sobre todo, una forma de conectar con el tiempo, con quienes amamos, y con nosotros mismos. Lo que comenzó como un privilegio exclusivo de dioses y reyes, hoy es una tradición compartida por millones. Una forma de decir, tu existencia importa, y aunque la manera de celebrarlo cambia según la cultura, el contexto o la etapa de la vida, el sentido profundo permanece, honrar la vida. Así que la próxima vez que soples una vela, no lo veas solo como una costumbre, piensa en todo lo que representa, en los siglos de historia que hay detrás, y en el poderoso mensaje que contiene, estás vivo, estás aquí, y eso merece ser celebrado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. Si te gustó este video, suscríbete a Historia en Bits, activa la campanita y compártelo con alguien a quien quieras recordarle que su historia también merece ser contada. Hasta la próxima historia.